your surrender and the agony is growing again inside of me. Now I feel the pain, I can see the chains. Who can I blame? It was me again. I can hear the song, I am not alone. It's time to cry out. No, I never stop. This is not the end. If I get knocked down, I get up again. I never stop, 'cause you are always with me. I want to live again. The silence is here, the fear is deep. The mirror that says it is a shame. She was on my side and now attacks me. What can I say? Always the same. Now I feel the pain, I can see the chains. Who can I blame? It was me again. I can hear the song, I am not alone. It's time to cry out. No, I never stop. This is not the end. If I get knocked down, I get up again. I never stop, 'cause you are always with me. I want to live again. Ok, aquí estoy probando que todo suena bien. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en mi canal de Twitch, donde hablaremos de astronomía, escritura, música, ciencia, en general, las grandes pasiones que tengo. Y hoy vamos a tener el placer de hacer una entrevista a la doctora Solmar Varela, quien es física teórica. Así que va a estar muy interesante. Hoy va a ser una tarde-noche de ciencia pura y dura. Aten 2000, gracias por el follow. Animo también, por supuesto, a los que estén por ahí conectados que quieran hacer el follow al canal. Son más que bienvenidos. Nada, ya estamos aquí con Sol, a quien llamo Sol por cariño y porque la conozco hace mucho tiempo. Así que aquí está Sol. Hola Sol, bienvenida. Hola, hola, gracias. ¿Cómo estás, Efraín? Muy bien, un placer tenerte aquí en este momento. ¿Qué hora es allá donde estás? 3:10 de la tarde.
3:10 de la tarde, bien. Acá son las 9:10 ya. Y bueno, un momento que estoy aquí con algo. Rápido. Bueno, esta es una serie de entrevistas que he estado haciendo en los últimos, bueno, desde que empecé el canal, en noviembre. Y nada, de verdad es un placer tenerte acá con nosotros. No te hice una introducción como se haría en un congreso, que es lo normal, y podemos hacerlo ahora, pero que nos digas tú un poco dónde te graduaste. Usualmente cuando estamos en un congreso y presentan a alguien, se le pregunta o se menciona dónde hizo el doctorado y en qué lugares ha trabajado y un poco el área de investigación. Así que te dejo que hagas esa presentación a ti misma en este momento. Bueno, gracias por la invitación, Efraín. Ya me había visto varios de tus entrevistas por aquí, ya. Yo decía, yo quiero estar. Bueno, mira, yo hice licenciatura en física, soy licenciada en física de la Universidad Central de Venezuela. Allí hice tesis en relatividad general, pero después cuando decidí hacer doctorado me cambié de área y comencé a hacer mecánica cuántica. Entonces hice un doctorado en ciencia, mención física también en la misma universidad, en la UCB. Y mientras hacía el doctorado estaba trabajando como profesora en esa misma universidad. También mi tesis de doctorado fue en espintrónica molecular, es el área a la que todavía me dedico. Todavía sigo haciendo trabajos que salieron de mi tesis de doctorado. Trabajamos en modelado analítico de sistemas moleculares para estudiar transporte electrónico y de spin. Eso es a lo que me dedico ahora. Okay. Cuando hice la tesis, la hice en conjunto, digamos que yo hice mi doctorado en la UCB, pero mi tutor era titular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Entonces también estuve 2 años y medio como estudiante de investigación en el IBIC, ¿no? Entonces también estuve allí. ¿Tu tutor de doctorado? Ernesto Ernesto Medina. Medina Daler, sí. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos empezar con algunas de las preguntas. La primera es, ¿por qué estudiaste física? ¿Qué te llevó a estudiar física? Ah, esa es una pregunta bonita. Siempre me gusta Sí. responderla porque realmente fue por una profesora que tuve en bachillerato. Yo recuerdo que yo quería hacer otras cosas. O sea, yo siempre he querido ser maestra desde los 6 años, pero después quería ser, no sé, embajadora, después quería ser ingeniera en petróleo. Y en cuarto año, cuando una profesora me dio clase de física y recuerdo claramente las clases que me daba de leyes de Newton y cómo explicaba todo el movimiento de las cajitas por debajo de los planos inclinados y todo eso, yo dije, esto es lo que quiero hacer. A mí me fue muy bien el primer examen y desde ese momento dije, esto es lo que yo quiero estudiar. Hasta ahorita, o sea, es lo que me motivó completamente. Estamos hablando de ¿cuántos años tendrías esa clase de cuarto año? ¿15 años quizás? ¿14? Eso tenía, sí, entre 14 y 15 años, más o menos. 14 y 15. Bueno, me llama la atención, ahora que hemos hecho ya como varias entrevistas, la mayoría de las personas que hacen ciencia, de alguna forma ha sido una pasión que desarrollan desde muy jovencitos, ¿sabes? Es muy vocacional, la ciencia es muy vocacional, sin duda. Sí. Y bueno, eso es en el bachillerato. Y entraste a la universidad diciendo, quiero estudiar física. ¿Fue lo que más te gustó? Por ejemplo, entre química, matemática y otras cosas, física. Sí, sí. A mí no, Y o sea, para estudiar nunca pensé en química, nunca pensé en matemática ni nada más. O sea, mis opciones en el CNU, que era como el Consejo Nacional de Universidad, donde uno metía las opciones y te asignaban el cupo, mis opciones fueron física de primera opción. Después creo que metí algo porque tenía que rellenar un puesto en un instituto, no recuerdo qué era, y después volví a poner física de tercera opción. Entonces, primera ¿era opción física o en la física? UCB, sí, primera opción en la UCB y tercera opción en la Simón Bolívar porque te pedían que tuvieses una opción para poder
entrar por prueba interna, porque la Simón no asignaba en ese momento. Entonces puse física y física. Eso era lo que yo quería. Wow. Por acá, gracias J. Landaeta por el seguimiento, Javier. Manda saludos a ambos. Natlis99, saludos también, saludos para ti. Empezaste a estudiar física, estamos hablando de esto, es la licenciatura, que la física tiene muchas ramas, ¿no? Y a medida que avanzas en la carrera, descubres un poco las diferentes ramas. ¿Qué te llevó a que fuese física teórica lo que hicieses? Siempre, desde que entré, sabía que iba a ser teórica, porque me gusta mucho sacar cuentas. O sea, eso me encanta, o sea, sentarme y sacar cuentas. Quizás, algo que no fuese así netamente teórico, me gustaba la astrofísica. Pero no, yo sabía que iba a ser teórica, era por esa habilidad que tenía. No me gusta estar metida en un laboratorio. Soy buena, tengo habilidades para trabajar en un laboratorio bastante demostradas, pero no me gusta, no me gusta, no me gusta. Entonces ya yo sabía que me iba a ir por allí. ¿En tu familia hay mm, más personas que hayan estado involucrados en la academia? Padres, familiares, en ese sentido. Bueno, lo más cercano fue una tía que estudió docencia y tenía Okay. una maestría incluso en docencia, pero del resto no. Nadie que estuviese involucrado a ese nivel Mm, y en ciencia mucho menos. mm. Yo fui la primera y después mi hermana, que estudió biología. Cierto, cierto. ¿Y cómo fue la relación? Esto yo creo que no lo he preguntado antes, pero ahora que lo mencionas, no sé, lo recordé en mi caso. ¿Cómo fue la relación con tus padres al saber que tú vas a estudiar física? ¿Cómo fue esa relación con ellos y lo que tú querías estudiar y hacer? Bueno, mi papá siempre ha sido amante también de la ciencia. Okay. Desde pequeñito siempre nos llevaba al Museo de los Niños en Caracas, un museo en donde tienes varios pisos y cada piso se lo dedican a una de las ciencias básicas y nos las pasábamos allí metidos. Desde pequeña yo recuerdo también que mi papá se sentaba conmigo a ver videos de Discovery y todas esas cosas. Entonces cuando yo le dije que quería estudiar física, casi como que mi papá, lo que usted quiera. Mi mamá quizás entendía un poquito menos de qué se trataba, pero igual siempre me apoyaron. Sí es cierto que en el bachillerato varias profesoras me dijeron, ¿qué vas a hacer con eso? Eso no te va a dar dinero, eso no sirve para nada. Bueno, me dijeron incluso vas a terminar como profesora, aunque yo quería ser profesora, o sea, yo no le veía nada malo. Entonces, pero no, desde mi familia lo que tú quieras, no importa si no te entendemos, lo que tú quieras. En algún momento, bueno, no sé, recuerdo que en mi caso, cuando decía que iba a estudiar física, me preguntaban si era educación física, de hacer ejercicio y tal, porque, no sé, es que lo veían como tan extraño entiendo pues que lo puedan tomar así, como que lo que menos pensarían es física como ciencia pura, a lo mejor se refiere a educación física, ¿no? Sí, eso también me pasó bastante. Sí. Sí, increíble. Bueno, em, después que terminaste tu licenciatura, haces el doctorado y ya entiendo que en el doctorado es donde haces más lo que es investigación, aunque al mismo tiempo dabas clases, ¿cierto? Sí. Siempre ha estado paralelo. Entonces, háblanos un poco de lo que hiciste en el doctorado, la investigación. Ya mencionaste un poco el tema, pero ¿qué es espintrónica? Esas cosas un poco así, Ujú. a manera Sí, general. fue interesante porque yo comencé a trabajar en mecánica cuántica, a estudiar algunos sistemas en materia condensada, pero no era exactamente el tema con el que yo terminé haciendo mi tesis, porque digamos que yo tampoco era que me gustaba mucho la mecánica cuántica. Entonces mi tutor me propuso leer varios artículos y la verdad yo no me sentía tan cómoda, pero yo creo que él como que lo detectó y en una de esas me llevó un artículo en algo que él no estaba trabajando en el momento, pero que le gustaría trabajar. Era algo muy nuevo que habían descubierto, que es justo esta parte de la parte de los que hacen teoría en espintrónica molecular. Entonces me ofreció unos artículos y la tesis fue saliendo natural. Allí lo que yo hice en mi tesis fue explicar, porque hay un efecto que se descubrió experimentalmente, lo descubrieron unos químicos, en el cual miden que las moléculas quirales, por ejemplo, ADN, los aminoácidos, proteínas, casi todas biológicas,
suelen polarizar el spin electrónico muy fuertemente, ¿no? Entonces, como tenemos un problema de diseño de dispositivos a futuro y de almacenamiento de memoria, porque ya estamos llegando como al límite, entonces mucha gente se está preguntando cuáles van a ser estas alternativas, quizás en el área de tecnología, para poder sustituir los dispositivos que tenemos a otras con otros de mayor capacidad. Entonces, se descubrieron que estas moléculas tienen la capacidad de polarizar el spin, por lo tanto pueden sustituir ferromagnetos en estos dispositivos, lo cual es genial. El problema es que no se entiende todavía, a este punto no se entiende por qué estas moléculas polarizan altamente, o sea, con tanta eficiencia el spin electrónico, pues las moléculas orgánicas son de capa cerrada, no tienen interacción spin-órbita en principio. Y no se entiende ni cómo se origina ni cómo se controla. Entonces, parte de lo que yo trabajo es justamente en identificar qué es lo que está originando el efecto. Entonces, en mi tesis hice uno de los primeros modelos analíticos sencillos que da un resultado que coincide con los resultados experimentales, y que encontró como una relación teórica entre la quiralidad de las moléculas y la polarización de spin. Muy bien. Eso es lo que hicimos. Ok. Entonces estamos en esa dirección todavía. Y actualmente tu línea de investigación es poco basada en lo que hiciste el doctorado en el mismo área. Sí, quedamos en esa área porque digamos que el área ha ido creciendo, hay pocos grupos que hacen la parte analítica teórica en el mundo, entonces quedamos como allí, porque además descubrimos que hay mucha más potencialidad de uso más allá de la parte tecnológica, sino incluso en entender cierta fenomenología biológica de moléculas biológicas. Por ejemplo, entender muy bien la fotosíntesis, o uno que me gusta mucho de entender muy bien cuál es el mecanismo por el cual las aves se orientan con el campo magnético terrestre. Y entonces todos estos trabajos nutren esas áreas también de la biología. Entonces, súper interesante y tenemos un montón de trabajo por hacer. Y bueno, yo me enamoré del área. Comencé no gustándome mecánica cuántica y terminé allí y ahora no me quiero salir, ¿no? A mí me gusta mucho cuando hacemos investigación. Una de las cosas que más me gusta, de hecho, es eh, no el hecho de que obtengas respuestas en tu trabajo, sino todo lo que se abre a partir de ahí, todas las nuevas preguntas que surgen, ¿sabes? Es como, no es tanto lo que descubriste, sino lo que ahora queda por descubrir gracias a aquello que descubriste. Exacto. Y bueno, me gustaría saber cuáles son los aspectos positivos y los negativos también de ser física teórica, de tu carrera, de tu experiencia. Bueno, yo creo que voy a hablar primero del negativo. Quizás somos muy poco comprendidos. Somos ese grupo de científicos incomprendidos que hace que cuando tú estás haciendo teoría sea más difícil, por ejemplo, conseguir un financiamiento, porque no se le ve una aplicación directa. Entonces, a nivel de grupo, somos un grupo de físicos teóricos, la gente dice, bueno, pero ¿eso para qué sirve? Entonces, enfrentarse con eso es complicado, ¿no? No pasa lo mismo con los que hacen física aplicada, o quizás con una física que sea más de tipo, en el sentido que sea más fácil de divulgar, porque además lo que yo hago no es muy fácil de divulgar por la cantidad de ecuaciones que hay. Eso yo creo que es lo negativo que le vería al área como tal, ¿no? Ese es un reto, intentar también que nos entiendan, explicar de una forma sencilla lo que hacemos y que quizás no tiene una aplicación directa, pero así es que se comienza. Claro, no tiene fotos de galaxias Eh, que mostrar al mundo. Es complicado. por Es ejemplo, complicado. Y es exacto. complicado también porque yo entiendo, y luego hablaremos de tu labor divulgativa, yo entiendo la importancia de que la ciencia de alguna forma podamos hacerla accesible, pero también es cierto que la ciencia se basa en el lenguaje matemático, o sea, estudiamos 10 años para poder hacer cosas, y hay cosas que por más que quieras no las puedes explicar a un niño, por ejemplo. No puedes, necesita conocimientos para entenderla. O un niño, pensando en un niño, pero también una persona que no conozca de ciencia. Entonces, realmente hay áreas que eso de la labor divulgativa es muy complicado.
Sí, totalmente. O sea, sobre todo esto, mecánica cuántica, la gente le llama mucho la atención, ¿no? Entienden porque han escuchado por allí mecánica cuántica, lo asocian automáticamente con algo chiquitico, pero de ahí puede salir cualquier cosa. ¿Que es mecánica cuántica? Es muy complejo de entender incluso para los que la hacemos, cierta fenomenología, explicarlos. Entonces, es muy poco intuitiva dentro de todas las áreas, ¿no? Como la relatividad general también. Entonces, bueno, sí, 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 sí es complejo. A nivel teórico, yo creo que ese es digamos, lo más Muy bien. negativo. Por cierto, ¿Sí? perdón, Y saludo bueno, positivo, por perdón, supuesto. saludo a Félix Bloch que hizo un follow. Ahora sí. Ahora los positivos. No, bueno, lo positivo, yo siempre diré que la física teórica es muy bonita, es la más bonita de todas, es por donde comienza todo, no importa, digamos, hasta qué punto nosotros, a mí me gusta decírselo así a mis estudiantes, ¿no? No importa con lo que ustedes se rodeen, cualquier cosa surgió Mm, de un pensamiento básico. mm. Entonces, los teóricos eso es lo que hacemos. De allí partimos, de hacernos una pregunta que quizás no tenga una respuesta y comenzar a darle sentido. Puede ser un sentido matemático, pero los físicos no son Sí. matemáticos, son físicos. Entonces, darle un sentido fenomenológico, entenderlo y hacerlo o reducirlo a una teoría que sea accesible y reproducible, eso para mí es lo más bonito que tiene la Un física saludo teórica. también aquí a F Casanova M, que hizo un follow al canal y hace, por cierto, una pregunta. Supongo que no es para mí, que es para ti. ¿Has trabajado mecánica de fluidos a nivel laboral? No, no es mi área. Lo más cerca de algo relacionado con fluidos que llegué a hacer fue cuando hice relatividad en pregrado, porque estábamos estudiando evolución estelar, colapso de estrellas, y entonces toda esta dinámica de presiones y eso la trabajábamos en ese sentido. Sí, Pero es más nada. interesante que realmente uno habla de ciencia, física teórica, pero son tantos tópicos dentro de la física teórica y dentro de lo mismo que tú haces hay muchos tópicos. Entonces, al final uno como que a medida que desarrolla la carrera, uno se especializa mucho, mucho hasta convertirte casi en el experto de un área muy específica, ¿no? Eh, es un poco el Así camino es. típico de la ciencia. Bueno, me gustaría saber, este es un tema que a mí me interesa mucho. Es un tema que está muy encima de la mesa, que diría. Aquí en Alemania, donde estoy, en los institutos de investigación, se está hablando mucho de ese tema porque han surgido algunos problemas. Y no es más ni menos que la discriminación que pueden tener las mujeres en todas las áreas de la vida. Y quisiera saber si en tu profesión, ahora en una retrospectiva, ¿has recibido algún tipo de discriminación por ser mujer al hacer ciencia? Mm, Sí, sí, la respuesta es sí. Y es interesante porque yo me di cuenta de que estaba sufriendo de esa discriminación cuando ya comencé a trabajar aquí como profesora, porque muchas de las actitudes de ese estilo las habían normalizado. Entonces, no me daba cuenta de que realmente esas actitudes hacia mí eran por ser mujer y no porque no era normal, pues. Entonces, sí, he sentido mucho, sobre todo, le dieron un nombre, pero, y sé que a veces puede molestar para algunos que uno lo use, lo del Max Planck, pero es cierto. O sea, a mí me ha pasado mucho como mujer investigadora que para validar algo que yo diga antes tiene que venir un hombre y decirlo. Incluso me llegó a pasar con un tesista que si no lo decía el otro tutor, entonces no, lo que yo estaba diciendo no tenía sentido o simplemente no me escuchaba. Y eso yo no veía otra razón ahora, no veo otra razón que no sea simplemente porque me lo está diciendo tú porque eres mujer. Entonces, sí, uno se enfrenta a eso. Me he enfrentado a muchos comentarios también de tipo machistas, en el sentido de que si soy mujer tengo que estar siempre muy bonita, muy arreglada. Me pasó con mis videos de TikTok. Y estos comentarios no solo vienen de hombres, vienen de mujeres también. Porque yo creo que se ha normalizado justamente, ¿no? De que si una mujer no se ve bonita, entonces lo que dice no tiene sentido,
Y si se ve bonita y dice algo, entonces es más importante que sea bonita o que esté arreglada. Entonces, sí, 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 muchísimo. Me ha pasado muchísimo, incluso me he tocado directamente recibir comentarios del tipo en el que si estoy de un día de mal humor o si no tengo mucho ánimo o si en una reunión me muestro molesta por alguna situación y digo mi punto de vista, entonces me lo han dicho explícitamente, yo no estoy ni siquiera disfrazándolo, me han dicho, seguramente debes estar en tus días para que te comportes de esa manera o para que digas eso. Entonces, lidiar con eso no es sencillo. Sí, bueno. Sí, Gracias por compartir eso. Primero porque es importante que todos sepamos que eso es un problema real, que eso no está lejano a nosotros. Y que incluso en el pasado lo que tú dices para mí es muy interesante de normalizar cosas y que ahora es verdad, bueno, también está el crecimiento de cada personal de cada uno, el ambiente donde uno está influye mucho. Aquí se le da mucha importancia a eso, aquí en Alemania, entonces estando acá me pasó como a ti, o sea, recién años después de graduarme y estando acá es que empecé a pensar en esos temas y ver cosas de la universidad donde estudié mal, cosas que están muy mal. Y es un tema que es real, pues no está lejos de nosotros. claro. Por acá tengo una pregunta de lo anterior. ¿Has evaluado como física teórica temas energéticos en la nueva era de energía sin carbono? Bueno, tal como evaluado, no. O sea, sé del área, he estado leyendo, por supuesto, porque estoy enterada, sobre todo a nivel de divulgación. Pero al no ser mi área, no he tocado mucho más a fondo nada de eso. Ni siquiera, te puedo decir que ni siquiera lo he visto en tesis en los que he sido jurados o algo así. O sea, que si lo he tocado o he leído al respecto, ha sido más de tipo divulgativo y por enterarme como científico de qué va la situación, ¿no? Sí tengo muchos colegas que trabajan en esas áreas, pero no es mi caso. Como decía Efraín, cuando nosotros nos elegimos un área como son tan grandes, son tan complejas, entonces uno suele, para hacer investigación, concentrarse en un área, ¿no? Y uno se queda ahí en un nicho. Incluso en mi área, que es muy reducida, o sea, lo que yo hago es muy reducido, la cantidad de cosas diferentes que se hacen es increíble. Yo todavía puedo decirlo con mucha confianza, no estoy enterada de todo lo que se está haciendo porque son muchas cosas, son Por muchas supuesto, y cosas. eso es común en todas las áreas de investigación. Me gustaría saber cómo es un poco tú eres una científica, eres profesora de una universidad. ¿Cómo es tu rutina, un día a día en la vida académica de Solmar, por así decirlo? Bueno, mira, mi rutina es bastante ajetreada, ¿no? Porque yo tengo una rutina en la que incluyo muchas cosas con estudiantes, muchas actividades más allá de las clases con estudiantes. Yo te puedo decir que en un mismo día doy dos clases diferentes, después tengo reuniones con tesistas, después tengo reuniones de alguna tutoría que algún estudiante necesita consultarme algo, esas son aparte. Después que tengo eso, entonces tengo divulgación, cuando puedo hacer el poquito de divulgación del tiempo que me queda. En mi día a día incluyo siempre algo de divulgación, ya sea porque me pongo a hacer infografías, que es lo que me ha dado chance ahorita, unos hilos en Twitter. Después montar, como ahorita estamos en virtualidad todavía aquí, llevo mucho tiempo en preparar las clases y en subir y compartir las actividades que hicimos durante el día para que los estudiantes tengan acceso. O sea, mi día a día comienza a las 8 de la mañana con eso y puede terminar o no terminar, sino hasta el día siguiente si seguimos, ¿no? Pero básicamente se puede reducir en clases, reuniones de tesis, divulgación y, por supuesto, socialización con los estudiantes. Muy bien, sí, eso es un poco la vida, sobre todo en el ambiente universitario de los científicos. ¿Cómo piensas que ha afectado todo esto de la pandemia, lo que mencionas, la virtualización a los estudiantes y a ti como profesora? Wow, muchísimo, porque a mí me encanta dar clases, pero me gusta dar clases en el salón porque me gusta que los estudiantes interactúen mucho con la clase. Y creo que el principal problema de la virtualidad es que los estudiantes dejaron de participar.
Porque, claro, al estar en la casa, tú no tienes un espacio en el que identificas como es tu lugar de estudio, este es mi lugar de estudio. Entonces, los estudiantes yo me los imagino, y lo sé, porque me lo dicen, que mezclan muchas cosas, o sea, están comiendo mientras están en una clase, mientras están atendiendo al hermanito. Entonces, realmente no están presentes, ¿no? No están presentes. Y además que la transición de clases presenciales a clases virtuales fue muy brusca para los docentes y para los estudiantes, porque no es lo mismo que las clases a distancia que ya estaban planeadas y planificadas como tal en ciertas instituciones. Que hay una metodología para clases a distancia. Nosotros no nos entrenaron para eso. Entonces, esto ni siquiera es clases a distancia en el contexto formal de lo que es una clase a distancia. Es un simulacro, una especie de simulacro, improvisación de clases presenciales en la virtualidad. Entonces, eso fue muy duro, eso fue en extremo duro y yo creo que lo que más impactó fue en la participación de los estudiantes y por supuesto, porque igual ellos revisan sus clases y se avanzan, ¿no? Pero ya no es la misma participación y eso es importante. Y a nivel de ciencia, los laboratorios. Un estudiante que no toca nada, no ve nada en un laboratorio, si vas a estudiar ciencia, eso es muy, muy importante. Y claro, me imagino que también habrá profesores que no estaban realmente relacionados con estas tecnologías, que les ha costado muchísimo, ¿no? Adaptarse. Uf, claro, o sea, yo te voy a decir la verdad. A mí me encanta un teléfono y me encantan las redes sociales, pero realmente a mí no me gusta estar conectada mucho en mi computadora. No, yo era de las que mi computadora solo la abría para el trabajo y siempre estaba cerrada. Yo todo lo manejo del teléfono, pero ya. Y a mí eso sí me afectó, porque entonces todo el día en una computadora que además no me gusta. O sea, yo no quise irme por cuestiones de programación. Yo hago modelado analítico para no ser modelado numérico, para no estar en la computadora. Entonces, eso Wow, afectó no, mucho. muy interesante realmente. Con respecto a la enseñanza, y bueno, claro, es que estamos en tiempo de pandemia, pero si fuese épocas normales, que esperemos regresar, yo sé que eres una apasionada por la docencia y quisiera saber si has desarrollado alguna especie de método de enseñanza, porque no solo que seas apasionada por la docencia, sino que has tenido siempre muy buen feedback de parte de estudiantes, que es importante. Entonces, mi entendimiento es que eres buena docente en ese sentido y quisiera saber un poco cuál es tu método de enseñanza y cómo ves tú la enseñanza. Sí, bueno, yo veo la enseñanza, yo aprendí, o sea, la enseñanza que yo recibí es una enseñanza en el cual hay un profesor en el salón y hay un grupo de estudiantes que son los receptores de toda la información que da ese profesor. Es lo que yo creo que se concibe como la docencia, ¿no? A mí no me gusta tanto, a mí me gusta involucrarme. Quizás esto no le guste mucho a la mayoría de los profesores, porque incluso me lo han dicho, pero a mí me gusta tratar de tener un proceso de aprendizaje un poco más personalizado. O sea, yo intento conectar con cada uno de los estudiantes por separado porque ellos tienen, o sea, necesidades diferentes, avanzan a una velocidad diferente, entienden las cosas que decimos diferentes. Entonces yo desde el principio siempre he sido me involucro mucho con los estudiantes en ese sentido. Entonces yo conozco incluso historia de cosas que están pasando los estudiantes más allá del salón. Pero eso me ha permitido entender un poco cómo ellos aprenden también. Entonces, de esa manera de conocerlos, yo sé si ellos son más, por ejemplo, de hacer exposiciones o si les hace falta más reforzar cómo escribir, cómo comunicar una idea, porque hablan mucho conmigo. Entonces yo soy de ese tipo de profesoras y los tengo en todas mis redes sociales. Ellos me escriben, los tengo en un grupo en Telegram y nos escribimos, nos mandamos chistes, nos mandamos cosas y nunca se ha saltado la barrera del respeto tampoco, lo que ha sido genial. Entonces, esa es mi metodología. Quisiera tener menos estudiantes en el salón porque si puede ser más personalizado es mejor. Porque incluso yo he identificado estudiantes, gracias a esto, que son muy buenos dando exposiciones, pero entonces yo nunca incluyo, si el profesor nunca incluye una exposición en esa materia, entonces no se da cuenta de que es un buen estudiante, simplemente porque tiene otras habilidades.
Entonces yo intento conocer a los estudiantes para saber eso. Yo misma, yo era muy mala en exámenes escritos. A mí siempre me han gustado más los seminarios. Entonces, si yo voy a mis notas, bueno, hay, tengo unas notas que sufrí mucho porque todo era examen teórico y se acabó, examen escrito. Entonces, bueno, Me parece bien, me recuerda, claro, creo que hay una ventaja en el sentido de que la, hay pocos estudiantes pues, en general, ¿no? Comparado con cursos de muchísimos estudiantes donde sea más difícil hacer esa relación. Pero si pensamos un poco en cómo ha sido la enseñanza, siempre ha sido esa figura del discípulo y del maestro, pero del discípulo que convive, por así decirlo. O sea, hay una transmisión no solo de conocimiento, sino también de otras cosas, ¿no? Y bueno, es un poco eso lo que tú haces trasladado a nuestra época actual, ¿no? ¿Hay algún profesor exacto. que recuerdes de la universidad, que recuerdes con especial cariño, que te haya impactado por algún motivo en especial? Wow, eso sí es muy difícil porque sí tuve muchos profesores que me impactaron de formas diferentes, pero que recuerdo con mucho cariño por eso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que las clases que para mí fueron como así iluminadas porque entendía todo y era todo muy bien explicado y me gustaba como el profesor hacía los exámenes porque era como todo era una sorpresa. O sea, él hizo el curso como que todo es una sorpresa. Fue el profesor Salvatore de Vicenzo en mecánica clásica. Ese curso a mí me gustó mucho por eso, ¿no? Porque todo era una sorpresa. Era así súper increíble. Pero lo mencionó él por ese lado, ¿no? Pero habían otros profesores. Por supuesto, el profesor Ernesto Medina Daga, que fue después mi tutor, yo lo tuve como profesor en posgrado, pero la cantidad de cosas que yo aprendía, porque, o sea, era como una enciclopedia en ese pizarrón. Escribía muy rápido, pero te daba información que tú nunca ibas a encontrar en un libro. Entonces, bueno, yo vi ese curso contigo, no lo vi contigo, mecánica estadística. Entonces, a mí me pareció que el profe también era muy motivado, muy emocionado en el salón y se me contagió bastante del profesor. Él con los estudiantes lo hace. Eso de que vieron esto y se emociona y saca la cuenta y vamos a hacer esto también. Entonces, eso Eso también lo influye recuerdo sin muy duda. Si bien. tú ves a un profesor con pasión por lo que está haciendo, hasta esas cosas ayudan a que un estudiante se involucre. Claro que sí, Uf, es verdad. Estoy de sí, sí. acuerdo con eso. Em, iba a preguntar una cosa y se me fue. Este, bueno, terminas el doctorado. ¿Qué te motivó, qué te llevó a dejar el país y cómo ha sido tu experiencia como inmigrante? Que eso ya da para otra charla completa, pero un poco como así. Sí. Pero antes de esa pregunta, tengo una pregunta en el chat. ¿Cuál ha sido el aprendizaje reciente en física que te haya sorprendido o impresionado? El aprendizaje, supongo, el descubrimiento o el avance Claro, de yo supongo investigación, como cuál ha sido el quizás. resultado Este, científico que ajá. últimamente en física te ha impresionado Oye, han salido tanto últimamente, siento que estamos como bombardeados de avances ahorita. Pero a mí me llamó mucho, me dio mucha curiosidad esto del motor de Alcubierre para viajar distancias muy grandes, ¿sabes? Y construir una nave que nos permita viajar de un punto a otro en el espacio-tiempo, moviendo el espacio-tiempo. Entonces, eso a mí me ha sorprendido. Digamos que Sí, es teórico, pero sí, eso me gustó está mucho. muy bien. Esas son esas cosas teóricas que a lo mejor ahora no, pero quién sabe en 100 años o menos. Exacto. Em, Ahora sí, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Por qué decidiste salir de Venezuela y cuál ha sido tu experiencia como migrante? Científica migrante, perdón. Sí, Perdón, yo no quería científica salir de migrante. Venezuela. Fíjate, yo no quería salir de Venezuela porque yo decidí hacer el doctorado allá justamente porque yo no quería salir, yo quería seguir siendo profesora de la UCB. El problema vino, pero es un problema netamente económico. Entonces realmente ya yo estaba haciendo otras cosas que no eran investigación en la UCB porque no se podía y tenía que dedicarme a hacer otras cosas para tener ingresos, los ingresos básicos en mi casa. Entonces me surgió una oportunidad y te digo que yo en 2 semanas fue que organicé venirme para Ecuador.
O sea, fue desde que me hicieron la entrevista hasta que organicé los papeles, tuve mucha suerte y mucha ayuda. Y me salió esta oferta, yo metí mis papeles, apliqué y me dijeron que había quedado. Entonces fue algo muy, muy rápido, no fue tan pensado en ese momento, pero al ser un trabajo relativamente estable, pues lo tomé, porque era por necesidad. Y bueno, una vez que llegué aquí, digamos que como profesional me tocó crecer muchísimo, como profesional migrante también, porque yo llegué aquí a una universidad que es una universidad que justamente, en la cual justamente la mayoría de los profesores son extranjeros, de todas partes, había de todas partes del mundo, mexicanos, colombianos, canadienses, franceses. Entonces éramos, somos todos, la mayoría extranjeros. Entonces la dinámica era interesante, ¿no? Porque cada uno tiene un estilo y eso yo nunca lo había visto tampoco, era mi primera vez. Y a nivel de universidad, me permitió crecer en el sentido de que la universidad era muy nueva. Cuando yo llegué hace 5 años tenía 2 años de apenas haber sido creada. Entonces, los que llegamos en ese momento llegamos casi que a construir de cero cosas que no existían. A mí me tocó armar prácticas de laboratorio y laboratorios, siendo yo teórica, de cosas que nunca se O habían sea, dado y que no perdón, estaban te refieres escritas. a crear el programa para el curso. Ah, wow. Sí, 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 crear el programa, o sea, el programa y las prácticas y todo lo que se iba a dar, el sistema de evaluación, todo, porque cuando yo llegué los estudiantes que estaban más avanzados en la carrera estaban en quinto semestre y entonces nunca se había dado nada de lo que venía después. Entonces, esta experiencia de científica migrante me permitió a mí, yo creo que pasé de ser la profe niña de la UCB a ser una profesora completamente distinta aquí porque me dieron responsabilidades que nunca había tenido. Entonces, y bueno, también en investigación crecí un montón, o sea, yo no, mis artículos son, salvo dos, son todos aquí desde que llegué, y aquí tuve mis primeros tesistas y todo, ¿no? Es difícil, digamos que Ecuador es un país que no tiene doctorados en física, en todo el país no existen los programas de doctorado en Ecuador, eso no existe. Entonces, todos los doctores que están aquí hicieron el doctorado afuera, necesariamente. Entonces, no hay muchos tampoco. Y pues también entender cómo es la dinámica de hacer investigación desde el doctorado es complicado para el país. Entonces, hemos tenido que lidiar con eso, ¿no? Desde esa perspectiva. Este, y bueno, a nivel de vida como migrante, agradecida porque es un país donde he podido trabajar, por supuesto, y en donde también he encontrado una gente muy, muy cálida y atenta. Bueno, eso de crear un programa o liderar una universidad es una experiencia única. Casi nadie ha vivido algo así, ¿no? Co- Exacto, yo me imagino, cada vez que pienso aquí en esta universidad, me imagino que la UCB, la Escuela de Física, fue creada así, ¿no? Vinieron los extranjeros de la antigua Unión Soviética, los argentinos que llegaron mucho y crearon los primeros laboratorios, las primeras clases, increíble, ¿no? sí, bueno, una experiencia que te ha tocado vivir. Bueno, quisiera que habláramos un poco de otro tema, que es sobre las redes sociales, porque ha estado, creo que desde que te conozco has sido muy activa en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo. Pero en los últimos, no sé, años has estado haciendo algunas cosas muy interesantes relacionadas con la divulgación. Y quisiera saber por qué empezaste a hacer eso, cómo se te ocurrió, cómo fue ese inicio. Sí. A mí siempre, como tú dices, siempre me han gustado las redes sociales, pero para otras cosas, eran más personales. Realmente como algo divulgativo comenzó el año pasado, en marzo, febrero más o menos, en donde por pandemia, encierro, retomé el Twitter, yo había abandonado el Twitter, tenía como 4 años sin uso, digamos que lo retomé para ver qué estaba hablando la gente, a comenzar a seguir gente nueva. Y por Twitter fue que dije, me voy a abrir una cuenta en TikTok. Porque realmente la divulgación nació, fue en TikTok y después la trasladé a Twitter.
Entonces lo que pasó en TikTok es que igual comencé, no me gustó al principio, pero me di cuenta de que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes en TikTok. Incluso puedes hacer un curso, puedes ver desde una película completa allí hasta hacer un curso completo de casi cualquier cosa. Entonces eso me llamó la atención y yo comencé a hacer mis videos que eran más que todo burlándome de mí y mis cosas que me pasan en la docencia. Pero un día se me ocurrió hacer un video sobre el cubo de la física. Porque el cubo de la física es un cubo que lo vi una vez en un seminario que dio una profesora en la UCB. Y desde que lo vi, dije, oye, me gustó y nunca lo olvidé. Incluso averigüé de dónde había nacido, quién fue el que lo hizo, en qué libros aparece, todo, ¿no? Le dije que me pareció interesante hacer un video de eso. Hice el video, lo puse en TikTok, lo puse en Twitter y pues resulta que a la gente le gustó mucho. Y además, Javier Santaolalla lo compartió en Twitter. Y eso hizo que en TikTok el video alcanzara 200.000 vistas, ese tipo de cosas. Entonces, a partir de allí dije, ah, bueno, quizás lo que debo es comenzar a moverme a hacer divulgación en lo que yo hago, más en lo pero en lo que hago de investigación más que la docencia. Y a partir de allí he hecho hilos, he hecho otros videos también en TikTok, aunque tengo tiempo que está como paradito allí. Y he logrado un grupo muy interesante en Twitter, con el que tengo ya varias colaboraciones, varias conexiones. Eh, Me han invitado a dar charlas a los estudiantes, porque algo que parece que les gusta de mis videos es que son como muy motivadores para los estudiantes. Les gustan mucho también las técnicas de docencia, entonces ahí me estoy moviendo, ¿no? Pero ahorita estoy muy, muy activa en Twitter. Muy bien, bueno, aquí tenemos, con tu permiso, vamos a pasar justamente ese primer video viral tuyo. Aquí en Twitter tiene 142.000 vistas. Lo vamos a poner. El cubo de la física. Vamos a ponerlo. Uy, no me acuerdo cómo fue que organicé esto. Ya va. Ahí está el video. Lo van a ver todos. Tiene audio. Lo voy a poner. Ok, play. El cubo de la física es una construcción pedagógica en donde se encuentran representadas todas las teorías de la física. El origen representa la mecánica clásica, con la cual comienza nuestro entendimiento de la física y que nos permite describir infinidad de fenómenos que experimentamos diariamente. En el siguiente vértice tenemos la gravedad newtoniana, no relativista, con la que podemos resolver el problema de Kepler. Luego tenemos la relatividad especial, en donde la velocidad de la luz en el vacío es igual en todos los sistemas de referencia inerciales y por lo tanto el tiempo no es absoluto. Viajando a lo largo de la constante de Planck, llegamos a la mecánica cuántica no relativista. El mundo real es cuántico. Ahora tenemos la relatividad general, en donde la gravedad no es más que una manifestación de un espacio-tiempo curvo. En la teoría de campos cuánticos pasamos de tener partículas solitarias a tener partículas con su respectiva antipartícula. El vértice más alejado es el de la teoría de campos cuánticos en un espacio-tiempo curvo, con la cual describimos la radiación de agujeros negros. Finalmente tenemos la gravedad cuántica no relativista, la desconocida. El cubo de la física es una construcción pedagógica en donde se encuentran representadas todas las teorías de... Muy bien, ahí está el cubo de la física. Muy interesante. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer ese video? No mucho. Ese video completo así, con la edición y todo, me debe haber llevado hora y Ah, media. mira. Está muy interesante. Creo que llama la atención Sí, sí. muchas cosas. O sea, en la música, una música así como llamativa de entrada. Bueno, cada quien le llama la atención diferentes cosas. A mí me llamó la atención la música. Y obvio que es como un video que transmite facilidad para explicar algo muy complejo. Sí, a la gente le gustó mucho también por lo de los dibujos. Porque claro, a mí me gusta dibujar así a mano Está alzada, muy, entonces muy bien sin hecho. ningún Bueno, problema, yo ¿no? tengo la dicha de conocer algunos de tus cuadernos de notas de clases y bueno, es que eso es una maravilla como tú escribes, dibujas. Es más, no sé si tienes ahí, bueno, aquí improvisando algo a la mano que puedas mostrar a la cámara así solo para una muestra de cómo eres tú escribiendo. Sí, tengo las clases allí no sé si se pueden ver las clases de Sí, sí se mecánica ve. estadística. Estas son las últimas clases que di este semestre.
que las tengo así armaditas para cuando voy Una a dar las maravilla. Mira, clases, ¿no? yo desde el quinto semestre, o sí, quinto semestre de la licenciatura, yo no usé más cuadernos. Renuncié. Soy horrible escribiendo, desordenado, horrible. No podía hacer cosas. No, yo necesito tener un No, solo, cuaderno claro, para para todo. hacer ejercicio lo que hacía era hojas reciclables, ejercicio, 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 hasta que la hoja ya no servía para nada y listo. Pero tener un cuaderno así ordenado, imposible. Y sin duda es un punto muy fuerte de lo que haces como divulgadora de la ciencia en las redes sociales, que algo que por cierto te animo a que continúes haciendo porque hace falta, sin duda. Y en Gracias, general, ¿cómo ha gracias. sido tu experiencia en las redes sociales? Bueno, ya hablamos un poco de los... Por ahí dice, mejor hacer fotocopia de los cuadernos de Solmar. Sí, mejor, sin duda. Sí. ¿Sabes que lo hacían? Hay compañeros que les llegaron a sacar copia a mis cuadernos y tuve unos compañeros que nos poníamos de acuerdo. Yo les decía, tú escuchas la clase, yo copio y después nos reunimos. Trabajo en equipo. Yo creo que saqué copias en un cuaderno tuyo de electromagnetismo. Estoy casi seguro. Sí. Seguro. Eh, ¿Cómo ha sido? Bueno, hablamos de la parte de las mujeres en la ciencia y tal, pero ¿cómo ha sido tu experiencia en las redes sociales? Porque sabemos que hay eh, aspectos positivos y negativos, obvio, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Sí, las redes sociales funcionan Mm, todas muy, muy diferentes. Por ejemplo, TikTok es una red, debo decirlo, muy agresiva. Por la misma dinámica que tiene la plataforma, ¿no? De cómo funciona. Entonces la competencia es muy alta, pero además los comentarios pueden ser muy duros. Hay gente que critica por criticar, hay gente que realmente no está pendiente de lo que estás diciendo, sino de otras cosas. Hay gente que pareciera que les pagan por banear tus videos. Entonces es una red muy, muy agresiva. O sea, puedes tener unos comentarios. Donde yo he sí. recibido los peores Pero comentarios es en explícame un TikTok, momento. realmente. Bueno, primero Sí, saludo a Rayber. totalmente. Qué increíble verte de nuevo, viejo amigo. Gracias, Rayber, por el follow. Y te referías al baneo, o sea, que muchas veces tus videos han recibido solicitudes de baneo. Videos de ese estilo Sí, sí, de sí, ciencia sí, incluso. sí. Ah, Sí, sí, sí. Sí, sí, wow. sí. Y Totalmente. encima comentarios directos Es hacia ti, muy ofensivos de brutal. esos que mejor ni mencionarlo. Exactamente. Muchos, muchos. Entonces, claro, para estar en una red como TikTok tienes que intentar no meterte en problemas, pero parece que tú creces en TikTok es si te Wow. metes en ese tipo de problemas. Y digamos que de las redes no es mi favorita por eso, ¿no? Después tienes Instagram, que es una red un poco más suave, sobre todo porque si lo que subes es imágenes, a menos que no te a las imágenes, entonces es una red que controla un poco mejor esas cosas. Nunca he recibido un mal comentario en Instagram ni nada por el estilo. Y a la gente le gusta mucho cuando uno sube un video, te comentan mucho. Es una red Mm. bastante suave. Ujú. Twitter, que es mi favorita, es una red también muy movida. Puede ser una red muy dura, pero para mí, de todas, es la red como que más formal. Tú encuentras una información que es más formal cuando buscas la información de divulgación, por ejemplo. Entonces, el tipo de interacción que recibes es una interacción mucho más profesional a este tipo de cosas. Sí, siempre hay uno que comenta cualquier cosa, ¿no? Sí me ha pasado. O sea, he tenido otros comentarios, pero creo que manejo mucho mejor este tipo de interacción en Twitter porque hay gente que sabe, hay gente que te discute, hay gente que propone, hay gente que te comparte cosas y a nivel de investigación seria, con sus referencias como debe ser, y eso la distingue de las otras. Entonces, a mí me gusta mucho Twitter, ¿Y cómo por haces eso. para la parte tuya de, como diría? Las redes tienen algo, sobre todo cuando empiezas a crecer, que puede ser un poco una trampa o en el sentido de la parte incluso hasta mental de estar pendientes de cuánta gente se sigue, cuántos views tal video tuvo, o cómo has manejado un poco esa parte mental, por así decirlo.
A mí no me preocupa tanto cuánta gente ve los comentarios, más que todo me preocupa los que lo ven, cómo lo comentan o qué piensan del contenido. Es lo que más me preocupa. Creo que a mí lo que más me estresa de Twitter, quizás tiene que ver con que me gustaría poder responder los comentarios más seguidos y más rápido, porque a veces coloco algo y entonces me escriben un montón de comentarios, pero yo no vivo de las redes sociales y no es lo que hago todo el día. Entonces, claro, a veces voy y no puedo responder todos, entonces eso puede ser un poco agotador. Pero por ejemplo, llevo 2, 3 días por cuestiones personales que casi no he compartido mucho, no he interactuado mucho y no pasa nada. Eso también es lo que me gusta de Twitter, que yo aprendí a manejar Twitter. Es muy difícil que alguien en Twitter vaya a hacer que yo vaya a caer en una confrontación por lo que sea en Twitter. Eso a mí no me pasa en Twitter. O sea, ya yo aprendí cómo es el público, cómo se debe responder. Es una red que conozco, sé cómo es la interacción. En TikTok yo no podía manejar los comentarios. No sabía cómo, era agresivo, o sea, no sé. Pero en Twitter no me pasa. En Twitter veo comentarios y eh, no pasa nada. ¿Has pensado en ir más allá en esta obra, en la labor de divulgación, por ejemplo? Sobre todo porque tú eres buena para hacer dibujos, cosas. ¿Qué piensas hacia futuro de cosas que te gustaría hacer, aun si no las has comenzado, pero que están en tu mente? A mí me gustaría ser divulgadora de esas que van a dar seminarios a colegios. A mí me gusta hacer divulgación como para motivar a estudiar ciencia. Es lo que más me gusta. Porque hay gente que se dedica, por ejemplo, a hacer divulgación para divulgar los nuevos avances o los avances más recientes científicos. Yo no soy de ese tipo de divulgadora. Lo puedo hacer, pero no es lo que hago normalmente. Entonces, yo quisiera poder en algún momento tener la posibilidad de estar en un sitio en el que yo vaya a dar charlas de divulgación para potenciales estudiantes de una carrera científica. Eso es lo que yo veo a futuro. Y estaba muy interesante por lo que decíamos antes de... Hay cosas de la ciencia que es muy difícil divulgar. Muy difícil. Porque necesitas un conocimiento matemático, muchas cosas. Pero hay cosas básicas, o más básicas, que quizás sí se presten para divulgación y que el target sea justo chicos que están como en un momento donde pueden decidir estudiar ciencia, me parece fantástico. Sí, Sí. bueno, a ver, creo que esas eran las preguntas generales que tenía para ti. De hecho, ya llevamos una horita y quisiera simplemente terminar con una ronda express. Sorpresa. Ok, ok. Sorpresa, ronda express. Estoy tosiendo mucho, pero no es ningún bicho extraño. Hay otras enfermedades aparte del COVID todavía por ahí. Ok, vamos con las preguntas express. Por cierto, si alguien de chat quiere hacer otra pregunta así final para hacerle a Sol, más que bienvenidas. Vamos con estas preguntas express para Sol. Primero, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, si tuviese que elegir una, es el Ah, ceviche mira. peruano. Me encanta el ceviche peruano. Interesante. Divino. Saludos, Roan Ross, por el chat. ¿Cuál es tu color favorito? Depende, si es para vestirme el blanco, si es para Bien. mirar el azul. ¿Cuál es tu ciudad favorita? De las que he visitado, me gusta mucho Dresden, debo decir. Dresden, allá por allá, donde tú estás. Dresden, cerca donde estoy, donde está Javier Landaeta específicamente. Dresden. ¿Tu libro favorito? Casas Muertas de Miguel Otero Silva, un escritor venezolano. Me gusta mucho ese libro. Fue el primero que leí y es el que más he leído además. Muy buen libro, sí. ¿Cuál es tu animal favorito? No creo que tenga un animal favorito, pero bueno, si tuviese que elegir uno como mascota, perros sobre gatos, siempre. ¿Cuál es tu grupo de música favorito? Si tienes algún. No, tampoco tengo un grupo A mí no me gustan los grupos, me gustan las Ah, canciones.
A veces me encantan canciones que no sé ni quién las canta ni nada. No, está bien, está muy bien. Raro. Está muy bien. Un consejo que nunca olvides que alguien te haya dado. Un consejo que nunca olvide, oye, cuando era chiquitica en el colegio, yo recibía bullying, ¿no? Porque era muy, aunque no parezca, muy introvertida. Y entonces mis amiguitas, compañeras de colegio siempre andaban hablando de mí, hablando de mí. Yo recuerdo una vez, eso fue en sexto grado, que mi maestra me agarró, me llevó aparte, se sentó conmigo, la ayudé a organizar todo el aula de clases, el último día de clases, y me dijo, Solmar, recuerda que si alguien está hablando de ti es porque eres importante. Si no, no le prestes atención a más nada. Y eso a mí nunca se me olvidó. Wow, muy, muy bien. Y por lo visto también oportuno el momento en que lo hizo. Qué lindo. ¿Un recuerdo de tu infancia? Ver películas con mi mamá y mi papá en la cama de ellos. O sea, mi hermana, ellos dos y yo acostados en la cama, comiendo cotufa, viendo películas hasta tarde. Está muy lindo ese recuerdo. Definitivamente. ¿Cómo te describirías en 3 palabras? En 3 palabras, bueno, soy apasionada, muy apasionada, motivada, y voy a usar una palabra con la que una vez me describió mi tutor, pero que a mí me encanta, que es quisquillosa. Quisquillosa. Bueno, que está un poco relacionada. Las 3 están relacionadas, de hecho, ¿no? Están muy bien. Te saludan por aquí, Aten 2000, grande profesor. Eh, tengo una última. La última pregunta. ¿Venezuela es? Mi casa, siempre. Uy, Mi casa, mi casa. me dio un ataque de tos. Eh, Estamos muy bien. Tranquilo. Ya estamos listos con las preguntas. Muchas gracias, Sol, de verdad, por participar hoy. Ha sido un placer entrevistarte. Y bueno, si no hay alguna pregunta por ahí del chat que quede, te doy chance que también te despidas de los que nos Gracias. ven y todo. Sí, no, muchas gracias, Efraín. Bueno, imagínate, feliz de verte porque yo, para que sepan, yo conocí a Efraín desde el primer semestre que entramos en la carrera. Y también hay algo que te quería decir, Efraín, antes de cortar, porque es algo que siempre le digo a mis estudiantes. Yo, desde que soy profesora, siempre te he usado como ejemplo para mis estudiantes, te lo ¿Cómo? juro. O sea, cualquiera de ellos lo puede decir. Porque siempre hablo de mi amigo que está en el Max Planck en Alemania, que hizo una tesis de doctorado en 3 años, que fue a dar su primera charla a la NASA y después que fue invitado incluso a Harvard. Siempre les cuento eso a mis estudiantes. Entonces, para si llegan a ver los estudiantes esto, él es Efraín del que siempre les hablo en clase. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad es que lo que a mí me gusta de esto, a ver, sí, cierto, es él, mucho gusto, me dicen en el chat, Aten 2000, mucho gusto. Eh, sí, a mí lo que me gusta también de estas entrevistas es que, bueno, las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar nos conocemos y todos sabemos de dónde venimos. De entrada venimos de Venezuela, obviamente, de un país con más dificultades para muchas cosas, sobre todo en la ciencia. Venimos un poco de las mismas universidades, que habla muy bien, por cierto, de la universidad y de la educación que recibimos. Pero que yo considero Así es. que no somos ningunos super genios, o sea, ni superdotados, ni nada de eso. Simplemente a todos nos une la pasión por lo que hacemos, el esfuerzo, por supuesto, que hemos llevado a cabo para sacar adelante nuestras carreras, pero también nunca olvidar esas personas con las que en algún momento estuvieron ahí y nos ayudaron. En mi caso, ahora que mencionas, por ejemplo, mi caso personal, bueno, mi tutor tenía un contacto gracias a su tutor en su época de estudiante. O sea, es un asunto, son muchas variables, ¿no?, las que permiten eso. Pero animar por supuesto, a todo el mundo a que si quieres hacer ciencia lo intentes, que puedes hacer muy buena ciencia aún estando en Latinoamérica. Y que nada, que hay oportunidades también para
estudiar en lugares así tops. Eso existe, lo que pasa es que uno a veces por ignorancia no tiene idea, pero claro, un buen Exacto. estudiante va a tener puertas abiertas para hacer lo que quieran, ¿no? Es así. Pero bueno, muchas gracias por usarme como buen ejemplo. Sí. Siempre, siempre como buen Bueno, ejemplo. Sol, un placer de nuevo. Estamos en contacto y bueno, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Efraín. Chao, chaito a todos. Chao. Bueno, ha sido un placer realmente tener a Sol acá con nosotros. Física teórica, un área muy linda de la física en general. Y no está apareciendo el chat aquí en la ventana, no sé por qué, pero bueno. Nada, además decirles a todos los que están viendo el video que muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Seguiremos hablando en otras oportunidades de más cosas de ciencia, astronomía, música. Mañana lo más probable, casi 100% seguro, es que un poco a esta hora, a las 9 de la noche, hora Alemania, haga algo de música que tengo ganas de hacer desde hace un par de semanas con mi instrumento, improvisar un rato, música que puedes tener ahí de fondo mientras haces otras cosas. Va a ser el plan para mañana. Y nada, invitarles también, por supuesto, que le den follow al canal si no le han dado. Estaremos con más entrevistas a futuro. Hay muchas cosas planeadas sobre ciencia, pero también sobre astronomía, sobre escritura, sobre música, en fin. Los 3 grandes tópicos de este canal. De nuevo, muchas gracias por estar acá y pues nada, nos vemos hasta la próxima entonces. Chao. A faceless mother, a home without light. There were no sunrise, only the dark. Lost in the oblivion, the child grow up. A pain without reason, the doubts in the mind. Now you can see, it was a cruel fate. A terrible nightmare, again and again. I am just waiting, what can I say? Where is the hope? Where is the faith? I was in the darkness, I was all alone. I was in the shadows when I heard your voice. I was on the edge when I saw your eyes. The night is over. Then in one day, everything changed. No time for questions, he was there. It was just a voice, it was just a moment. More than enough, the show's the grace. It's not your fault, don't look at the people. Now I am here, you are not alone. The blinds will open, the eyes again. The night is over, there is no more pain. I was in the darkness, I was all alone. I was in the shadows when I heard your voice. I was on the edge when I saw your eyes. The night is over. Once upon a time I was blind, bound up and I couldn't find peace no matter how hard I tried. And then Jesus came and he lived inside, set me free, and now I can see how much the Lord really loves me. One day he'll come back and every knee will bow because he is the King. So take away the veil, it's time to be free. Doesn't matter if you fail, 'cause Jesus is the key. So let it
alone. I was in the shadows when I heard your voice.